Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Desde el pasado 11 de mayo en Colombia se inició un nuevo paro docente encabezado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Las razones por las cuales el sindicato de maestros llegó a tomar esta decisión incluyen temas relacionados con su salario y escalafón, la evaluación docente, el sistema de salud que los cobija y la falta de claridad en la política de aplicación de la jornada única en los colegios. El Ministerio de Educación ha respondido que las mejoras son un proceso lento que han cumplido según lo acordado en el paro del 2015, pero que es un momento de crisis fiscal y lo que pide el sindicato es un tema que no es tan fácil de resolver. Este paro muestra las tensiones que implica mejorar un sistema educativo y esto resulta aún más conflictivo cuando el gobierno ha declarado que uno de sus pilares es la educación. Para entender las peticiones de FECODE, el alcance de la acción del gobierno y en general del sistema de educación de este país, tenemos a dos invitados que conocen muy bien ese tema y muy bien este paro. Ellos son Alexander Ballén, él es director de la Red Distrital de Docentes Investigadores, es licenciado en Ciencias Sociales y tiene una maestría en Educación. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Y también tenemos a Yesid González, él es miembro de la Asociación Distrital de Educadores, la ADE, es miembro de la Red La Roja, que hace parte de FECODE, y tiene una maestría en Educación y es licenciado en Ciencias Sociales, él es maestro de escuela. Bienvenido. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Con estos dos expertos que han entendido bien este proceso, vamos a ver qué saben los que saben. Bueno, más de 2 semanas, Alex, en paro. Es un tema que mucha gente no entiende desde adentro y vale la pena resumir qué es lo que se está pidiendo en estos días, qué ha pasado en estas negociaciones. Bueno, ¿qué ha pasado? Resulta que los maestros estamos ya pensando desde hace mucho tiempo. O sea, no es un tema del 2015 ni de 5 años, sino que venimos hablando ya de cómo vamos a mejorar el sistema educativo. Y eso implica hacer reformas en muchos frentes. Entonces, digamos que la coyuntura nos muestra varios elementos. Uno es el tema de la política educativa, ahí está incluido lo de jornada única, primera infancia. Otro tema importante tiene que ver con la salud de los maestros, que es algo que tiene que ver con las condiciones. Los maestros estamos comprometidos con mejorar nuestras prácticas de enseñanza, pero eso requiere unas condiciones particulares para que podamos hacerlo. Otro aspecto importante tiene que ver con la evaluación docente, el tema de los salarios también es importante mencionarlo, y finalmente pues no sé si me queda otro tema por ahí. Tal vez lo del Sistema General de Participaciones. ¿Qué es eso, Yesito? Pues digamos que es la bolsa que le destina el Estado para la financiación de educación y salud. ¿Sí? Entonces ahí hay un punto fuerte de la negociación porque el sindicato está pidiendo que esa bolsa aumente sustancialmente el dinero que está destinado para la educación y para la salud. Porque este no es un paro, y hay que decírselo a la comunidad, este no es un paro egoísta, este es un paro que en los pliegos que están radicados en el Ministerio, en Secretaría y ante el Ministerio de Trabajo, son pliegos en donde la comunidad educativa y los beneficios que tienen los padres de familia y los estudiantes es bien amplio. ¿Sí? Entonces, es una responsabilidad social que siempre tenemos los maestros de salir a paro, no solo por nuestras condiciones, sino también por las condiciones de nuestros padres de familia y nuestros estudiantes. Yesid y Alexander, este tema preocupa a mucha gente que está en su casa, no solamente la que tiene hijos que van al colegio, los maestros o la gente del gobierno que trabaja en la educación. Entonces los invito a que vayamos a la calle a ver cuáles son esas dudas que tiene la gente. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Tengo una duda y quisiera saber si los estudiantes recuperarán el tiempo perdido durante este paro de docentes. Yesid y Alexander, esto es una preocupación que tiene mucha gente que está viendo que sus hijos no están yendo al colegio. ¿Qué va a pasar con esas clases que se pierdan? Bueno, en principio lo que se ha dicho es que hay que reponer el tiempo. Los maestros no tendríamos un problema realmente con esto. O sea, los niños no están afectados, ¿sí? Eso es algo que también la ciudadanía reconoce. Es por ellos que estamos haciendo todo esto, estamos marchando para que ellos tengan un mejor sistema educativo que realmente desarrolle todas sus habilidades, sus capacidades, que los hagan mejores seres humanos. Entonces, si hay que reponer el tiempo, seguramente lo haremos sin problema, pero la ciudadanía está reconociendo el valor público de lo que estamos haciendo los maestros. Se acercan las vacaciones de colegio, que eso es un punto crítico en estos paros. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa si se llega allá?
Pues esa es una pregunta que habría que hacérsela a la ministra o a la secretaria de Educación, que son ellas las que determinan si se adelantan o se postergan las vacaciones, no es una decisión de nosotros. Yo retomo lo que dice Alex en términos, los maestros estamos en paro, pero sabemos y estamos convencidos de que tenemos que llegar a recuperar el tiempo de los días que estamos en paro. Y recuperarlo no porque nos toque, sino porque es que este trabajo es un trabajo que tiene una vocación social. ¿Sí? Es decir, para nosotros lo más importante son nuestros y nuestras estudiantes. Y este tiempo que ellos han estado en la casa, pues creemos que toca reconocer que toca trabajar con ellos un poco de tiempo que permita recuperar eso que tal vez los padres ven como perdido. Algunos padres lo ven como perdido, otros lo ven como parte de una ganancia porque se pueda mejorar el sistema educativo. Hay algo importante ahí y es que Adelante. el 12 de junio viene el paro nacional, entonces muy seguramente los maestros estaremos pues, tratando de solucionar esto, sin embargo el Estado seguramente también estará tratando de no llevar hasta esa fecha el paro, entonces estaremos un tiempo en vilo esperando porque de todos modos la movilización social en Colombia está ganando más fuerza y eso tiene que ver mucho con todo el contexto histórico que estamos viviendo, ¿no? La construcción de la paz está generando más confianza para la movilización social, está generando más seguridad en la exigencia del derecho. Entonces, seguramente todo esto que viene pasando tiene que ver con ese posacuerdo y en ese aspecto los maestros estamos tomando la delantera porque la construcción de la paz es un ejercicio muy desde el aula. Entremos al pliego de peticiones. Uno de los puntos que más, digamos, ha sonado en medios y que más fuerza tiene dentro de este pliego es el tema del escalafón y del salario. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Por qué dicen que no les han cumplido? Si digamos, el viceministro Jaramillo acaba de decir que, bueno, esto fue un incremento de 12 puntos, esto va por etapas, esto es lento, pero pues, ¿por qué están diciendo ustedes lo contrario? Mira, Eduardo, hay que tener en cuenta que los salarios de los profesionales en Colombia son los peores de la zona, de la región, y entre ellos, entre los profesionales, los peores son los salarios de los maestros. ¿Sí? A nosotros nos pagan como si no fuéramos profesionales, como si no hubiéramos ido a la universidad. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo que se ha planteado con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Educación es que esa nivelación de 12 puntos fraccionada no se convierte en una nivelación realmente, sino apenas como una parte del aumento salarial de cada año. Fundamentalmente porque no se alcanza a compensar la pérdida del valor que tiene nuestro salario frente al aumento de los precios. Entonces, estos 2 puntos que vienen y el otro año 3 puntos, a cuentagotas no permite realmente que el salario de los maestros se nivele con el salario de enganche de los otros profesionales. Estamos hablando que el promedio de salario de un maestro no fue, como lo dijo la ministra Parodi, que era 2,5 millones, sino todo lo contrario. ¿Sí? El sueldo de enganche de un maestro es 1.500.000. Claro, y eso ¿cómo lo han intentado resolver? Digamos, la respuesta ha sido, bueno, lo estamos cumpliendo según el paro de 2015, las partes acordaron eso, esto es un proceso lento que durará hasta 2019 en subir esos 12 puntos reales. ¿Qué se está negociando detrás de eso, sabiendo que el argumento del gobierno es, bueno, estamos en una época de vacas flacas? Sí, es verdad. Está pendiente aún, por ejemplo, la nivelación en el 2020, 2021. Eso fue algo que quedó en la mesa de ponerle cifras concretas y aún no se ha hecho, debe hacerse. Sin embargo, tiene que ver mucho con la curva. O sea, yo sí decía ahorita, el salario de enganche o ingreso en Colombia está en 1.400.000, 1.500.000 para un maestro. Si hacemos un análisis comparado en la región, Colombia está por debajo de sus salarios. Para los maestros está muy por debajo de la región, del promedio, y la curva en otros países es así, es decir, tú arrancas y rápidamente en unos años asciendes en términos de salario y después, bueno, ya se estabiliza. Se quedan estancados, para Sí. ponerlo en términos... Claro, es que el problema aquí, y relacionándolo en términos de lo que tú planteas como escalafón, es que un maestro que estudia, un maestro que prepara, un maestro que escribe, que hay muchos, y eso también lo tiene que saber la comunidad educativa. Es más, el premio Compartir que se lo ganó un maestro del distrito, ¿sí? O sea, un maestro del distrito, es decir, que sí hay un capital humano muy fuerte. Entonces, lo que se plantea aquí, bueno, el compañero va a tener, digamos, una remuneración, pero ¿qué pasa con el resto de maestros y maestras que se forman en el país, que están estudiando, que están escribiendo, que están proponiendo y no ven ningún tipo de mejoramiento salarial? ¿Sí? Eso también desanima.
Y Claro. eso hace que empiece a generarse una crisis al interior de la escuela. Y es que el maestro no vea reconocido y no nos vemos reconocidos con el salario. Quiero pasar a otro punto que creo que es más difícil de entender porque mucha gente no entiende cómo es el sistema de salud que cobija a los maestros. Estos tienen un régimen particular, que hacen parte como de un universo de cubrimiento de salud muy particular. Alexander, ¿cómo funciona y cuál es la crítica y cuál es la petición que están haciendo? Que ha sido, si me permite, digamos, el segundo gran punto de este paro. Totalmente. Los maestros hacemos parte de la Ley 100, somos parte de este régimen, pero pues tenemos un régimen especial dentro de ella. Esto de especial pues no tiene nada tan diferente en la práctica, ¿no? Solo que somos más costosos que el promedio de todos los demás usuarios. Y además pues no deberíamos tener otros beneficios, dado que nuestras condiciones laborales nos exigen cosas que van agotando nuestra salud. Por ejemplo, trabajamos todos los días con la voz, estamos expuestos todos los días a cambios atmosféricos, a los ciclos virales, el clima institucional es una variable que pesa mucho en la salud de los maestros, entonces hay temas emocionales, temas de estrés. Entonces, un operador que quiera atender a los maestros debe tener en cuenta todo un esquema de prevención, todo un esquema de tratamiento. Eso no está pasando. Los maestros tenemos situaciones gravísimas a nivel de salud y por otro lado, pues que esto cuesta 5 billones de pesos. Entonces entra, FECODE pone 2 personas en el comité directivo, pues el ministerio también pone, el gobierno. Y donde hay 5 billones de pesos, naturalmente hay unos intermediarios y seguramente eso está generando ahí malos manejos, o sea, hay denuncias al respecto. Yo quisiera decir algo frente al sistema de salud, y es que nosotros en Ley 100 somos para pensión los nuevos maestros y tenemos el famoso pues, régimen especial, que en el papel pareciera ser un sistema perfecto, pero que no funciona. No hay medicamentos, no hay citas con especialistas, no hay citas con médicos generales. Y tiene que ver con algo que planteaba aquí Alex, y es que hay unos niveles de intermediación en la negociación de salud muy grandes. Entonces, alguien se gana el contrato, pero ese alguien no tiene la capacidad para prestarnos el servicio, entonces subcontrata a otro, y ese otro subcontrata a otro, y digamos que ahí se van los 5 billones que nos descuentan a los maestros y las maestras mensualmente en nuestro salario, pero que no se ve reflejado en un buen servicio de Usted salud. contaba antes de empezar el programa que una de las consultas más fuertes y más grandes y que más representa carga para este sistema de salud de los maestros son las causas de psiquiatría. ¿Cómo es eso? Sí. Es decir, es tanto el estrés laboral, ¿sí? Es tanta la presión que tiene el maestro al interior de la escuela por múltiples factores. Entonces está el factor alrededor de la misma, entonces tenemos problemas de microtráfico, tenemos problemas de pandillismo, tenemos problemas de pobreza extrema, ¿sí? Tenemos a veces estudiantes que son muy violentos, muchas necesidades, muchas carencias, y todo eso lo recibe la escuela, ¿sí? A eso súmele los problemas familiares que puede tener el maestro, sus mismos problemas económicos. Es que cuando dicen es que este es un paro de plata, pues es que ¿cómo más vamos a mejorar la educación si no es inyectándole para que nuestros estudiantes tengan una mejor infraestructura, para que tengan una mejor alimentación, para que tengan útiles, para que tengan transporte? Es que ese es el punto de jornada única, ¿sí? Y digamos Claro, que todos esos factores pasemos a ese afectan punto de jornada única que afectan es tal directamente vez al maestro. el tercer punto grande. Bueno, hay muchos puntos grandes, pero es otro gran punto. El ministerio dijo, y esto está en el plan de desarrollo del gobierno, vamos a crear la jornada única obligatoria para todos los colegios públicos, esto en un plazo determinado. Esto en principio suena muy bien, esto en principio pues nadie dudaría que es necesaria una jornada única, nadie yo creo que tenga una propuesta de gobierno hoy en día negaría que eso es una necesidad, pero entonces ¿cuál es la crítica, Alexandra? Bueno, como acabas de decir, la jornada única es una necesidad, no existe 2 jornadas en este momento, porque los maestros hayamos dicho que queremos 2 jornadas, ¿no? Desde los 70 empiezan los sistemas educativos a incrementar por un factor de eficiencia 2 jornadas en un solo colegio, es decir, hacer más con menos, y eso pues no está mal porque... Y de cobertura. Porque la meta en el momento del contexto era la cobertura. Ya en los 90 empezamos a hablar de calidad educativa y nos damos cuenta, o el mundo se da cuenta, que entre menos estudiantes tengas por profesor, el aprendizaje se va desarrollando más. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la jornada única hoy, que es necesaria, pero para hacerla necesitamos unas condiciones de infraestructura, no podemos cambiarle las
las condiciones a los maestros también de contratación, es decir, si tú estás en la tarde de 12:30 a 6:30 y de repente te mandan de 7 a 3 o algo así, o sea, eso no puede ser así. Y algo muy importante tiene que ver con lo pedagógico propiamente. Los maestros estamos diciendo ya hace tiempo que tenemos que cambiar un poco, que repensar mucho el modelo pedagógico, que aquí estamos haciendo con los estudiantes, cómo lo estamos preparando para la sociedad colombiana del siglo XXI, para la sociedad del posacuerdo, y eso de pronto debe ya empezar a romper la monotonía escolar a la que nos hemos venido acostumbrando. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Los colegios de Bogotá, muchos tienen doble jornada, es decir, hay unos estudiantes que van de 6 a 12 y otros que van de 12 a 6, ¿sí? Si queremos implementar la jornada única, pues yo necesito 2 colegios, ¿sí? ¿Qué es lo que está planteando en este momento el gobierno, tanto nacional como distrital? Vamos a tener jornada única, entonces vamos a tener los estudiantes más horas en el mismo espacio. Entonces uno dice, llega un momento en que se saturan las baterías sanitarias, ¿cierto? En que los almuerzos no alcanzan. En este momento no hay cobertura de comida caliente, ni siquiera en Bogotá, que tiene la cobertura más alta, no hay cobertura del 100% de nuestros estudiantes en comida caliente. Entonces, ¿los vamos a tener 2 horas más con un refrigerio reforzado? Esa es la pregunta que uno le dice a los padres de familia. Dicen, no, profe, nosotros sí queremos jornada única, pero la queremos en unas condiciones dignas, ¿sí? Y jornada única tampoco indica sobrecarga laboral para el maestro, que también es lo que el gobierno no ha querido. Bueno, alargamos la jornada y profesor quédese otras 2 horas, ¿sí? Pero si hay una recarga, si hay unas incapacidades, que esa cifra es interesante para Bogotá. Las incapacidades totales del año pasado equivalen a que un profesor haya estado incapacitado 1.100 años, ¿sí? La cantidad de incapacidades. Y eso tiene que ver también en términos de lo que se nos viene con la jornada única. Es decir, jornada única pero con unos criterios, ¿sí? Con unos criterios que defiendan al estudiante, que defiendan al padre de familia y que defiendan al maestro. Es decir, en unas condiciones óptimas. Y vuelvo al problema. ¿Cuál es el problema para tener unas condiciones óptimas de jornada única? El económico, y es lo primero que ha dicho el presidente, plata no hay. Entonces, jornada única no podemos tener a nuestros estudiantes como se ha venido teniendo en las regiones, por ejemplo, ¿sí? En unas condiciones muy precarias, incluso en Bogotá también en unas condiciones muy precarias. Quiero pasar, hemos hablado mucho de los estudiantes y quiero pasar a un punto que toca más directamente, no más, directamente a los maestros, y es el tema de la evaluación docente. Esto fue uno de los temas más fuertes del paro pasado, tal vez el que más representó paro, y se llegó a un acuerdo de que los maestros se le iban a evaluar por 4 mecanismos: una autoevaluación, una evaluación de sus estudiantes, un video y el cuarto es el examen. ¿Qué ha pasado con eso? No, el examen lo retiraron, Germán. Entonces son 4. ¿Cuáles son las 4? Sí, La autoevaluación. Autoevaluación, encuesta, portafolio y... Portafolio. ¿Qué ha pasado video con este tema, Pero Alex? el problema ahí, yo quisiera empezar, es que el video tiene un porcentaje del 80%. ¿Sí? Entonces cambiamos un video, cambiamos un examen escrito por un video examen. ¿Sí? 40 minutos, desde mi perspectiva, es una instantánea de un proceso muy largo de todo un año. Y además se mezcla carrera docente y evaluación docente. Entonces la carrera es lo que yo planteaba desde un comienzo. Si tú estudias, si tú produces, eso en cualquier organización pública o privada inmediatamente te nivela, te mejora tus condiciones. En el magisterio no sucede, ¿sí? Y lo otro es la evaluación docente, que los maestros nos hemos venido pensando y repensando nuestras prácticas, y desde ese punto de vista al final del año nosotros mismos reflexionamos frente a lo que hemos venido haciendo y cómo podemos venir mejorando o tal vez siguiendo lo que hemos venido haciendo bien, haciéndolo bien. Entonces, desde ese punto de vista, la federación negocia una evaluación que se llama, entre comillas, de carácter diagnóstico formativo, donde tú presentas un video, te graban en clase, ¿cierto? Y asciendes, y el año pasado había un curso. Si tú perdías, entonces presentabas un curso en una universidad para suplir tus falencias. Este año el video va sin curso, es decir, tú pierdes el video y no asciendes, porque es un problema fiscal. O sea, y con el examen también era un problema fiscal. El gobierno destina menos del 2% del presupuesto para educación para los ascensos de los y las maestras, es decir, hay un cerco fiscal ahí. Y la federación negocia esto de alguna u otra forma, planteando lo que iba a ser temporal, ¿sí?
pero muchos maestros y maestras, y entre esos me incluyo, no estamos de acuerdo con esa propuesta. Nuestra Alexander, propuesta es- ¿usted cómo ve esa necesidad de evaluar? Porque finalmente la gente dice, bueno, y a esta gente pues toca evaluarla. ¿Quién es el que está enseñando a mis hijos y cómo se está haciendo? ¿Usted qué opina de ese tema? Naturalmente, cualquier persona, cualquier organización que quiera mejorar, que esté preocupada, tiene que evaluarse, ¿sí? Y estamos de acuerdo en evaluarnos. Hace unos años sí había una discusión interna en el magisterio, como que algunos decían estamos sobreevaluados, ¿quién es alguien, un par pedagógico para venirme a decir cómo tengo que yo enseñar? Esos eran discursos como muy hegemónicos hasta una época en Colombia. Hoy en día los maestros estamos diciendo, sí, hay que evaluar, evalúenos, pero No nos da evalúenos miedo la bien evaluación. y con unos instrumentos objetivos que tengan validez incluso internacional. Y no entendemos cómo el Ministerio y FECODE negocian en el 2015 algo que ya se sabe que no va a funcionar. Chile, precisamente, que además Chile demora 20 años en implementar la jornada única, que era tu pregunta ahorita, Chile se dio cuenta que tenía que invertirle mucho y le invirtió también bastante al tema de la evaluación docente. Entonces en Chile crean el marco de la buena enseñanza, que es es un proceso que se da entre el sindicato, el SUTE, Colegio de Profesores de Chile, el Ministerio de Educación, con unos invitados especialistas externos, y entre todos van construyendo esto, pero eso se demora 8 años, ¿sí? Claro, eso también es un tema de tiempo. Alexander, Ahí de Chile chiquitico, ese modelo de video en Chile fracasó. ¿Sí? Claro, Quitaban, sí. en Eso cambio, fracasó. como anécdota. Y acá se está implementando. Alexander y Yesid, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos tratando de entender la pepa del paro del magisterio. Tenemos a dos invitados que son maestros distritales y que conocen muy bien la situación de los maestros y también qué es lo que está pasando en ese paro. Yesid, ¿qué está pasando? ¿Cómo va esa negociación? Tengo entendido que está un poquito dura, ¿o no? Está dura, está difícil porque digamos que las propuestas del gobierno son propuestas irrisorias. En aumento, imagínate, empezó con una propuesta de 0.1 por encima del IPC y ya llegó a 0.4. Es decir, nos van a subir 0.4 por encima de la inflación cuando ya la inflación causada de estos 4 o 5 meses supera eso con creces. Entonces uno se pregunta, si hay voluntad de negociación y el gobierno ofrece el 0.1, es que ni siquiera decir 1, sino 0.1, y esa es la voluntad de negociación que tiene el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, y cuando dicen lo de jornada única no se va a negociar, entonces uno se plantea, bueno, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que el gobierno realmente está ofreciendo? Entonces, aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer en este programa es contarle a la comunidad educativa que nosotros no estamos en paro por gusto, ni que ya vamos para los 20 días, 21 días en paro, porque sí, no, es porque efectivamente el establecimiento, el gobierno, los negociadores del gobierno no quieren ceder con unas propuestas que, digamos, puedan de verdad permitir que el magisterio diga, listo, hay un camino, hay un programa para levantar este paro. Es decir, quien nos tiene en paro hoy es el gobierno. Y te doy digamos, como un panorama. Está más o menos el 96% de los profesores y profesoras de Colombia estamos en paro. ¿Sí? Está muy fuerte. Alexander, el gobierno ha dicho reiteradas veces que no hay voluntad por parte de FECODE, que es una negociación que han planteado unas peticiones, digamos, que no son posibles cumplir, y lo dicen una realidad, digamos, y es importante enmarcarlo así, de crisis fiscal. ¿Usted qué anota para complementar esa pepa? Sí, digamos que claro, estamos en crisis fiscal porque ellos no han contemplado seriamente la inversión y el gasto público que se requiere en Colombia hoy para construir un sistema educativo que responda a las demandas. Entonces, estaremos en crisis fiscal en educación todos los años que quiera, hasta el día en que nos pongamos serios, bueno, como sociedad, para invertirle a la educación. En la premiación de los premios Compartir al maestro, el presidente Santos decía, la columna vertebral de todo el sistema educativo son los maestros, ¿sí? Y él hacía alusión a una columna que él publicó hace unos años en El Tiempo, donde decía que con salarios bajos y sin inversión, esto era, pues no se iba a lograr. Entonces, Colombia tiene el 4.5 del PIB, que además no es comparable con otros como bueno, los países de alto desempeño. Ustedes piden 7.5, ¿no? Del PIB. Del PIB. Del Sí. PIB, sí. Que eso no es tanto realmente. O sea, si uno compara con otros países, Finlandia tiene el 7.5, pero mira, la población de Finlandia es de 8 millones algo. O sea, no es tan comparable, pues. Y además lo que decía Alex, estamos en un momento en donde por fin está como superándose la guerra y hay unos recursos importantes
que tienen que destinarse a la educación, ¿sí? Bueno, y sin entrar como a discutir esa crisis en la que está ahorita el proceso y el otro proceso que está iniciando, pero el sindicato ha sido claro, es decir, lo de la guerra no se puede ir más para corrupción o de Brecht y todas esas cosas, sino tiene que ir para educación. Jessy y Alexander, muchas gracias por aceptar esta invitación y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, @lapepa_oficial, la del programa y la del canal y la de La Silla Vacía que aparecen en pantalla. Como todos los programas que hacemos, quedan en los canales de YouTube, tanto de Canal Capital como de lasillavacía.com para que ustedes puedan ver una y otra vez y compartir en sus redes sociales. Hasta la próxima.